Muchas veces ustedes los agarran en su buena fe, de creer que están informando algo real y es toda una manipulación enorme. Pero es el riesgo que corren ustedes como agencia de noticias, pues. Últimas noticias de Venezuela hoy y el mundo. Atención, hoy de manera descarada y creyéndose el todopoderoso, Diosdado Cabello intimidó afirmando que los periodistas que cubran los enfrentamientos en la frontera con Colombia deben ser considerados enemigos. Y hay medios que vienen aquí a Venezuela desde hace muchísimos años. ¿Qué cosas nos han dicho de nosotros que hemos hecho que ocurren aquí en Venezuela supuestamente? Noticias internacionales de hoy. Atención, porque el segundo al mando de los simpatizantes de Chávez aseguró que el desacuerdo fronterizo es responsabilidad de Colombia y no de nosotros, y embistió en contra de los comunicadores sociales, tildándolos de manipuladores. En verdad, ustedes quieren una pelea con nosotros, quieren una guerra con nosotros. Atención, Diosdado Cabello fue enfático y lanzó una alarma la semana pasada contra los periodistas venezolanos quienes querían cubrir el desacuerdo blindado que está desarrollando en el estado fronterizo de Apure. Este es otra de los testimonios que lanza este número uno, este dirigente chavista, Diosdado Cabello, responsabilizando a los periodistas que deben ser considerados enemigos, aquellos periodistas que están cubriendo todo este fenómeno de frontera en la situación humanitaria que se vive entre Colombia y Venezuela. Que se atenga sencillamente a las consecuencias de manera ilógica, porque los periodistas están para eso, para cubrir la noticia. Sin embargo, Diosdado Cabello dijo: quien entre allí a hacer el fuego al enemigo debe ser considerado enemigo. Entonces ya ha hecho precisamente una mención de que estos periodistas deberían ser considerados enemigos. O sea, fíjese usted ya cómo ha llegado este señor Cabello a lanzar serias amenazas contra los periodistas. Están esperando que eliminen unos venezolanos en Apure para hacer fiesta a los palangristas. Señora, esta es la etapa del descaro, porque independientemente a que él tenga razón o no tenga razón, no le da el derecho para amenazar abiertamente a los periodistas. Independientemente de la nacionalidad que sea, periodistas que van a cubrir el fenómeno y el conflicto que se está dando, no solamente en el tema humanitario, sino el conflicto armado que se vive entre fuerzas irregulares que han pasado a territorio venezolano y que han sido puestas en consideración de debate abierto entre Venezuela y Colombia. Damos paso a toda la información. Noticias internacionales. Porque para eso estamos nosotros, para hablar de la noticia. El trabajo nuestro es anunciar, mostrar lo que realmente está pasando, independientemente a las ideas o a los afines que uno tenga con alguien o con un partido. Pero ese es el trabajo de los periodistas. Ahora este señor está siendo directo. Quien haga o quien cubra ese evento es considerado enemigo. No, señores, esto no se puede permitir ni en Venezuela ni en ninguna otra parte del mundo. Tiene que haber la libre expresión y la manera del libre periodismo a nivel mundial donde se dé la noticia. Lo que está pasando es que minuto a minuto, independientemente, apenas se está descubriendo las verdades que se tengan que destapar. Pero desafortunadamente, y esto es para que lo tomen en cuenta la comunidad internacional, que lo tomen en cuenta también la Corte Penal Internacional y también que lo tome en cuenta la oposición, que todo el mundo esté consciente de lo que está pasando allí. Porque parece que no pasará nada, pero esto es algo que ya obviamente que nuestros colegas tienen miedo, y es un miedo existencial, porque sencillamente ese ya nos está metiendo en un conflicto que no nos pertenece. Nosotros simplemente nos limitamos a dar la noticia, por eso dicen de manera descarada y creyéndose el todopoderoso Diosdado Cabello amenazó que los periodistas que cubran los enfrentamientos en la frontera con Colombia deben ser considerados enemigos. El segundo al mando chavista aseguró que el conflicto fronterizo es responsabilidad de Colombia y arremetió contra los comunicadores sociales tildándolos de manipuladores. Ok, señores, resulta que Diosdado Cabello fue enfático y lanzó fuertemente una amenaza la semana pasada contra los periodistas venezolanos que querían cubrir el desacuerdo blindado que se está desarrollando en el estado fronterizo de Apure. Es considerado parte del desacuerdo y que se atengan a las consecuencias de manera ilógica, porque los periodistas estamos para eso, para cubrir la noticia donde sea y como sea. Más sin embargo, Cabello amenazó: quien entre ahí a hacer el juego, el enemigo debe ser considerado enemigo. La Cancillería colombiana también se pronunció por la detención de los comunicadores y expresó que la libertad de prensa debe prevalecer. En este sentido, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa en Venezuela denunció que el régimen de Maduro busca impedir el trabajo periodístico en esa zona. Por otra parte, también están esperando que ascienden algunos venezolanos en Apure para hacer fiestas los palangristas. Según ese señor, nosotros nos gozamos con la pérdida de la vida de los bienes. Y no es así. Ojo a esto, porque no es así. Nosotros simplemente estamos cubriendo
un medio informativo y sencillamente estamos hablando las cosas por su nombre, también de manera descarada, porque son ellos los que tienen alojados a esos grupos contrarios allí en Venezuela. Miren, señores, cómo es de contradictorio, son ellos los que tienen alojados a esos grupos de Márquez y Santrich, y que Nicolás Maduro dice que es un grupito, pero ellos los tienen alojados allí. Ahora tienen un desacuerdo interno entre la frontera de ellos, de la frontera hacia adentro, pero entonces en ese momento la mejor forma es echarle la culpa al otro. Por otra parte, Diosdado aseguró que el desacuerdo fronterizo es responsabilidad de Colombia y embistió contra los comunicadores sociales, asegurando que quieren hacer creer al mundo que el gobierno colombiano está ayudando a los venezolanos. Está haciendo es propagandista. Cabello dijo que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, la de Maduro, continuará dando respuestas contundentes al desacuerdo en Apure con los grupos contrarios de las fuerzas sediciosos de Colombia. También resaltó en su programa Con el Mazo Dando, ha sido claro y contundente y seguirá siendo así. El número 2 del chavismo dijo que ellos defenderán su territorio a toda costa. Al territorio venezolano está negada la presencia de cualquier grupo, llámese como se llame. Cabello aseguró que de haber una guerra con Colombia, esta se llevará a cabo en territorio colombiano. Por otra parte, se ha creado una brigada especial para ejercer operaciones especiales específicamente en la zona con todo el equipamiento para combatir a esos grupos indiferentes. Por otra parte, los grupos particulares que están en esa zona también viven en Venezuela, como viven los grupos particulares de Colombia, como vive el Ejército de Liberación Nacional también de Colombia, y como vive el SBLAC, y como viven también esos grupos colectivos de Cuba. Todos viven en Venezuela. Por ahora la mejor forma es echarle la culpa al otro. Lo que sí no puso en consideración Cabello, que es lo que suena, lo que resalta, fue las múltiples denuncias contra militares venezolanos que mantienen a los apuñeros en ese estado constante de esa zozobra, de amedrentamientos y amenazarlos, mientras que los grupos diferentes continúan haciendo de las suyas en la localidad de La Victoria. O sea, caen en la población, los hace parecer como grupos diferentes, pero los verdaderos grupos están auspiciados y protegidos por ellos mismos. Asimismo, el canciller del gobierno ecuatoriano, otra joyita, y la corona, que no se sabe cuál es peor. Jorge Arreaza acusó fuertemente al Estado colombiano y lo responsabilizó de la difícil situación fronteriza entre los países vecinos. El funcionario en sus declaraciones señaló a Colombia de haber desamparado sus límites en Venezuela e incluso tildó a la nación colindante de ser único estado. Ok, señores, miren cómo juegan ellos. Ellos cometen la infragancia, ellos cometen el error, ellos cometen el delito, pero lo mejor es echarle la culpa al otro de lo mismo. A su vez, el canciller venezolano Jorge Arreaza tildó al país de vecino incómodo. No hay comunicación entre presidentes, entre cancilleres, entre Cancillería, entre agencias de migración, entre Fuerzas Armadas, entre fuerzas policiales, porque ellos desconocen a las autoridades y al Estado venezolano una estrategia política. Cualquier grupo que venga a intentar posarse en este suelo patrio recibirá la respuesta contundente de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Efectivamente, estos aliados de Maduro siguen manejando la doctrina cubana, hacer sus fechorías y después culpar a los otros de exactamente lo mismo que ellos están haciendo. Según el colombiano, es importuno y nadie lo puede negar. En Colombia hay carteles, hay clanes, hay estructuras de culpa organizado. El señor Arreaza en esa parte tiene razón. No decimos que no, pero lo que está pasando allí en Venezuela ya no es problema de nosotros, porque ustedes le dieron la cabida a esos fascinerosos que viven en Colombia. Sin embargo, el canciller chavista aseguró que el país presidido por Duque abandonó la frontera y no ha delegado autoridad pública, según la tesis de Arreaza. Ni patrañas ni planes desestabilizadores. Así respondió el gobierno de Colombia a las recientes amenazas del gobierno venezolano. No reconocemos el gobierno de Nicolás Maduro. Lo consideramos como una dictadura y por tanto las declaraciones que se esgrimen por parte de sus funcionarios no tienen ninguna validez frente a nosotros. Oiga, sería recogida por el medio de Telesur, que es el canal de ellos, que es el canal de las noticias que les conviene a ellos. La actividad ilegal cada día penetra más en la fibra de la institucionalidad en la sociedad y en la economía colombiana. Además, afirmó que Colombia le entran 10.000 millones de dólares anualmente provenientes del blanqueo de capitales y 3.000 millones de dólares en producción de alucinógenos. Sin embargo, el canciller le pedirá a México para abrir canales de diálogos con el fin de coordinar esfuerzos contra grupos contrarios. Según Arreaza, estamos empeñados de darle a lo largo y ancho de esa frontera para la paz de nuestros pueblos. Como dijo el libertador Simón Bolívar, la paz será mi puerto, mi gloria, mi recompensa, mi esperanza y lo más preciso de esta vida,
vuelve y dijo, doctrina cubana, hablen de Dios, hablen de Simón Bolívar, hablen de Chávez y ustedes van a tener el pueblo arrodillado. Y eso es lo que están haciendo finalmente, a realizar una rueda de prensa. Envió una carta al secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, para establecer un canal directo con Colombia sobre el tema fronterizo. La pregunta es, mis queridos amigos, ¿vale la pena dialogar con esos delincuentes y caer en el juego que ellos están propiciando con ese otro cubano? Eso está para pensarlo. Para la canciller de Colombia, todo se trata de una cortina de humo. Busca desviar la atención internacional frente a la relación cómplice de la dictadura de Nicolás Maduro con grupos de narcotraficantes y terroristas como el ELN y disidencias de las FARC que por años han tenido refugio en Venezuela. Ok, mis amigos, y hasta aquí llegamos con toda la información del día de hoy. Los queremos muchísimo. Recuerda suscribirte a nuestro canal, activar esa gran campana y compartir este video en tus redes sociales también para que perpetúes todas tus opiniones en nuestra zona de comentarios. Un beso, un abrazo gigante. Chao, chao. Bendiciones. Y es que ante supuestos planes de atentados terroristas de Colombia hacia el vecino país, el Alto Comisionado para la Paz coincide con la canciller y dice que son ellos quienes se han aliado con terroristas. Quienes manipulan y dicen mentiras son los miembros de la dictadura de Nicolás Maduro. Hay que recordar que fue el propio Maduro quien dijo que en su territorio eran bienvenidos Iván Márquez, Jesús Santrich,